Hola, buenas tardes, el Señor les bendiga. Soy el hermano Carlos Antonio Muñoz, de Dakar, Riohacha, La Guajira, Colombia, y estoy en el set de virtual en el cual estamos haciendo un trabajo con el pastor César, y mi trabajo es el plan eterno de Dios, y quiero compartirlo con ustedes. Dice mi plan eterno con Dios: si consideramos su palabra y su plan divino, podremos analizar en el libro de Efesios, en el capítulo 1, del 3 al 14, conducido por el Espíritu Santo, veremos el plan eterno de Dios. Y en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, también podemos ver, pero Dios nos da la revelación a nosotros por el Espíritu, que el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Y por eso lo que yo quería desarrollar. Dice la palabra del Señor: para la iglesia hay un plan eterno, como lo señala el libro de los Efesios, capítulo 1, 22. Pero sin duda los receptores de las bendiciones que se señalan en esta palabra forman parte de la iglesia. Son los conceptos de la gracia de Dios, su propósito electivo, que expresa la voluntad y predestinación que se determina en la santidad de los fieles, y su constitución en una familia espiritual por medio de la adopción como hijos. Entonces la iglesia tiene esta hermosa bendición, y dice el libro de Efesios capítulo 1 o 3, habla sobre la jodoxología, que quiere decir: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y también señala como jodoxología, son frecuentes en la Escritura como reconocimiento de lo que Dios es en sí, siendo fuente de toda bendición. Los términos suelen distinguirse en el Nuevo Testamento, eulogetos, que se emplean aquí, como lo podemos redactar. Dice: describe a Dios en su esencia, y en el Nuevo Testamento siempre se aplica para Él, como se conduce. Pero las personas que reciben la bendición divina, siendo así benditos, lo que señala en su palabra. Lo vemos en Mateo capítulo 25, 34, en Lucas 1, 42 y en Gálatas capítulo 3, versículo 9. Como dice, muchos estudios de la palabra de Dios piensan que el propósito de Dios comienza con la creación. La Biblia nos enseña que Dios tiene un plan y un propósito eterno. Y este plan, este propósito eterno, es un misterio que ha sido revelado por Él en el tiempo de los apóstoles, pero que hoy en día pocos han podido entender. Y es lo que nosotros como iglesia podemos entender o reflexionar. Este plan o propósito fue ideado por Dios mucho antes que creara las cosas. No lo ideó cuando creó la tierra, no lo pensó cuando Adán pecó, ni lo creó después del diluvio. Al contrario, el plan fue ideado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Nos señala así en Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Y este plan, este propósito del Señor, este plano o propósito está diseñado desde antes de su creación. Entonces, el plan de Dios no fue diseñado cuando hubo pecado o tiempo después. Al contrario, Dios lo tenía predestinado desde
antes que creara el mundo, y por ello se describe como un misterio que no había sido revelado a ningún hombre, sino a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Cristo les había hecho una promesa, como lo señala el libro de Juan, capítulo 16, del 12 al 13, como lo señala en el libro de Juan. O sea, ¿qué quiere decir? Que el misterio de Dios es un plan eterno con respecto a los cristianos, que dice que hemos sido predestinados de antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas. Mire lo que hace el Señor. ¿Y cómo lo relaciona con Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4? Nos conduce a que el creyente judío y gentil en plan de Dios para recibir su herencia. El Señor está dándonos que a los creyentes, tanto judíos y gentiles, que estamos en el plan de Dios para recibir su herencia. Y la herencia es la posición que Dios prepara para sí mismo en Cristo, y que se verá en toda su extensión y gloria en la plenitud de los tiempos. El verbo en el que fuimos constituidos, herencia, o sea, el plan eterno de Dios, la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, quien con su muerte y sangre derramada cumplió la parte más importante del propósito eterno. Esa fue la parte más importante del propósito eterno. En todo caso, dice que Cristo es la esperanza de vida, quien venciera el pecado, a la muerte, al diablo, abrirá un camino para ganar un pueblo santo que también venza el pecado y la muerte al diablo. Quiere decir Colosenses 1, 26 y 27, o sea que el ministerio de Dios, su plan eterno, no lo conocían ni los ángeles, que solo lo conocía Dios desde hace ya más de 2000 años de su plan celestial. Dios, sus ángeles y toda la potestad espiritual demandada han aprendido y entendido, alabado sea Dios, cuál era el plan eterno a través de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Cierto? Es lo que nos señala el libro de Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. O sea, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo el Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito sea el Señor. En conclusión, el plan eterno de Dios es un plan que fue diseñado desde antes de la creación de todo lo que está creado. Desde antes Dios ha hecho y ha sido planificado, y no ha sido al azar, no fue creado al azar, sino que Dios tenía todo controlado y todo bajo su control. Dios ha tenido y tiene un propósito, el cual el diablo nunca entendió, y si no hasta ahora nuestro deber es, como iglesia o como hermanos, es animarnos. ¿A qué cosa? Animarnos a nosotros mismos, ya que somos parte de este plan de nuestro Dios. Lo señala en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7. Amén. Un abrazo a la distancia. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor César. Fue una linda experiencia. Evangelio 4, que fue para mí una gran experiencia. Les bendigo en el nombre del Señor y gracias por toda su ayuda.